Gracias por la vida de Pablo, gracias por la vida de Monse, por su familia, por su ministerio de tantos años ya en esta ciudad, bendiciendo a personas, cuidando a personas y también siendo fieles y precisos con tu palabra para compartirla, para ser un testimonio fiel de Él. Y te agradecemos que esté aquí con nosotros esta mañana. Te pido que el mensaje que Él trae sea atendido por nosotros, que sea escuchado, buscando la palabra del Señor en Él para nosotros. Señor, guárdale, usa su boca y este tiempo quedó como en un pequeño pueblo y se dice que es la carta a la iglesia más pequeña del pueblo más pequeño que escribe el apóstol Pablo. Pero era una iglesia que estaba viviendo una situación difícil, social, económicamente, pero también estas iglesias estaban siendo amenazadas por falsas doctrinas. Personas que venían y traían enseñanzas que no eran acorde a la verdad de Dios. Gnosticismo, también judaizantes que querían hacer volver a los hermanos a las prácticas anteriores del judaísmo, volviendo a una cierta religiosidad en sus vidas y a su relación con Dios fuera cambiada, cosa que no era el evangelio que tanto Pablo como otros, en este caso otros, habían ido a predicarles. Pablo no conoce a estos hermanos, pero vemos que se interesa por ellos. Y qué importante es ver aquí la oración del apóstol Pablo por estos hermanos a los que él no conoce. Y esta es la primera lección que recibimos. Pablo está orando por hermanos que no conoce personalmente. Seguramente él había, cuando estuvo en Éfeso durante casi 3 años, quizá tutelado la evangelización en esta ciudad, pero él no fundó la iglesia ni conoce a estos hermanos. Sin embargo, dice que mantiene una lucha
una ferviente lucha por ellos. Pablo está escribiendo desde la cárcel. ¿Qué clase de lucha puede estar ejerciendo Pablo? Una lucha en oración, una lucha en oración. Y esta es una primera lección para nosotros hoy. La situación que estamos viviendo nos ha llevado a limitarnos en nuestras posibilidades materiales, físicas, de relacionarnos, pero que importante es recordar siempre que siempre nos queda la oración. Y si bien Pablo estaba impedido física y materialmente de conocer a estos hermanos, sí dice: mantengo una ferviente lucha por vosotros. La palabra lucha proviene de la palabra agón, de donde surge también, con la misma raíz, la palabra castellana agonía. Era una lucha en agonía de Pablo, por aquellos que no conocía personalmente. Y qué importante es a nosotros también reconocer en esta mañana que necesitamos seguir orando. No solamente por las necesidades que están a nuestro alrededor, sino también muchas veces por aquellos que incluso no conocemos personalmente, pero que recibimos noticias que necesitan de nuestra oración. Porque todos somos iglesia de Jesucristo. Y aunque nos reunamos en determinados lugares, la iglesia es mucho más amplia, ¿verdad? La iglesia universal es todos aquellos que hemos recibido al Señor como Salvador personal. Esta era la lucha del apóstol Pablo, una lucha de ferviente oración. Pero en esta oración de Pablo por la iglesia, y a pesar de ser una iglesia pequeña, Pablo está preocupado por ellos y porque mantengan su fidelidad al Señor y su fe esté en el evangelio genuino que se les ha predicado. Por eso el título de este mensaje hoy es La iglesia fiel, porque encontramos en esta oración del apóstol Pablo características que son necesarias desanimarnos espiritualmente. Y Pablo está preocupado por estos hermanos para que cobren ánimo en el Señor, para que vuelvan a tomar las fuerzas que el Señor solo puede darnos. Y por eso se cuenta una historia, una anécdota de un ejército que estaba enfrente de la batalla y las tropas habían caído en desánimo porque la lucha era ardua. Entonces el líder, no sabemos si rey, emperador, manda a un representante al frente de batalla para que tenga unas palabras con estos soldados que ya no tenían ánimo para seguir adelante. Fueron tales las palabras que este hombre les trasladó, que estos hombres que estaban enfrentándose a perder sus vidas cobraron ánimo nuevamente y estuvieron dispuestos a seguir luchando de una manera heroica. Nosotros tenemos la palabra de aquel que es el vencedor, Jesucristo. Y es en esta mañana donde Jesús viene a nuestras vidas y nos dice: cobra ánimo. Yo estoy contigo, como hemos cantado. Él es el vencedor. Y por eso en esta mañana Dios quiere que nuestros corazones cobren valor. Tomen de nuevamente ese valor que solo puede darnos el Señor Jesucristo. Pablo ora para que la iglesia esté llena de una confianza y valor que puede
enfrentar heroicamente cualquier situación. El apóstol Pablo estaba acostumbrado, ¿verdad? Había sufrido diferentes situaciones y les dice a los filipenses, me puedo amoldar a cualquier situación, sea en escasez o en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Jesús el que quiere fortalecer nuestros corazones en esta mañana nuevamente, si están desanimados. Y en segundo lugar podemos ver otra característica. Dice el versículo 2 también, unidos en amor. Sin amor no existe la iglesia. Porque cuando no existe el amor, la iglesia no es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Lo que da Dios es amor. Por lo tanto, es un amor que ya tenemos, es el amor quien nos salvó, el amor de Dios. Es el amor también de Dios el que sostiene nuestras vidas, pero es el amor de Dios el que también debe ser el fundamento de nuestras relaciones de comunión. Y por eso no debemos olvidar que lo verdaderamente importante es el amor. La organización de la iglesia es importante. El gobierno de la iglesia es importante. El lugar o la disposición de los cultos son importantes. La música es importante. Las actividades en general son importantes. Es más importante que el amor. Y muchas veces nos desenfocamos y basamos nuestra energía en las actividades, que lo importante dentro de todas las cosas es el amor. Porque el amor nunca deja de ser, como dice Pablo. El amor siempre permanece porque Dios es amor. Si estamos viviendo en el amor a Dios y estamos trasladando ese amor los unos a los otros, es cuando la iglesia crece, es cuando la iglesia tiene sentido, es cuando la iglesia transmite realmente quién es Dios a aquellos que aún no le conocen. Cristo es el que nos ha manifestado el amor a nuestros corazones. Y no debe haber ningún pensamiento entre nosotros que impida que ese amor pueda fluir. ¿Y cuántas veces le damos más importancia a otras cosas a que el amor sea lo primero en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones? A veces me pellizco y digo con alegría, ¿cómo puede ser, Señor, que personas de diferentes tradiciones religiosas, de diferentes edades, de diferentes culturas, de diferentes situaciones que provenimos, podamos estar conviviendo juntos en una relación de amor? ¿Verdad? Es el milagro de Dios, es el milagro de la iglesia, es la diversidad de la iglesia que hace que el mundo... Por eso, y el Señor lo dijo, lo principal es el amor. La ley se resume en esto, les dijo, en que améis a Dios con todo vuestro corazón y que améis al prójimo como a vosotros mismos. Y el próximo más cercano, por decirlo de alguna manera redundante, es nuestro hermano, nuestra hermana en la fe. Por eso debemos estar y continuar fomentando el amor entre nosotros. Cuando el amor está presente, la iglesia es fuerte, porque cuando hay amor, Dios está presente, Jesucristo reina y el Espíritu Santo hace su obra poderosa en medio nuestro. Amén. En tercer lugar, vemos que Pablo ora para que la iglesia sea una iglesia rica en pleno entendimiento de Dios. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. El apóstol Pablo repite en esta carta varias veces este concepto de que en Cristo
estamos completos. Lo dice en el capítulo 1. Él es el primogénito de toda creación. Lo dice en el final del capítulo 2 también y en otras partes de esta carta. No busquéis en otro lado. En Cristo lo tenéis todo. En Él estáis completos, les está diciendo Pablo. Y Pablo resalta la importancia que tiene la iglesia fiel que sus miembros lleguen a ese pleno entendimiento. Me gusta esta palabra que usa la Reina Valera, entendimiento. Porque no es un mero conocimiento intelectual. Muchos intentan basar su vida de relación en la iglesia o con Dios en el conocimiento. Y estudian la Biblia, la escudriñan, la aprenden, pero no están dispuestos a que esa palabra transforme sus vidas. Y hay otros que se van a otro extremo y dicen, yo vivo de las experiencias de Dios. Y buscan experiencia con Dios sin basar esa vida práctica en la palabra de Dios y en la revelación de Dios. Los extremos son malos. Necesitamos las dos cosas para crecer. Necesitamos el conocimiento, lógicamente, pero que ese conocimiento nos transforme, nos forme a la imagen de Cristo. Por eso es una palabra entendimiento, entender lo que Dios en mi vida. Es una práctica cotidiana, no de un día a la semana, es de buscar en la palabra de Dios lo que Dios me quiere decir hoy a mí, para que en este día pueda ponerlo en práctica. ¿Y cuántas promesas hay en la palabra de Dios, verdad? Preciosas promesas, pero tenemos que hacerlas nuestras. Tenemos que vivirlas. Y las vivimos por la fe, confiando en que esa palabra va a ser real en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere, para que sigamos creciendo en las riquezas del pleno entendimiento de esa profundidad de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no es una sabiduría que está predeterminada por Francia. Está basada en el conocimiento revelado por Dios, pero que lo vivimos cada día, haciéndolo nuestro. Y Dios lo hace real por el poder del Espíritu Santo. Es una sabiduría que también nos lleva a poder explicar la verdad de una manera inteligible, una manera que sea sencilla a los demás. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios y necesitamos que el Señor nos siga transformando para que a través de esa experiencia con Dios podamos hacer que otros también puedan comprender el Evangelio de Jesucristo. Y es por esto que Pablo también está preocupado para que ellos puedan tener ese pleno entendimiento de Dios. Pero también vemos otra característica de una iglesia que resista las palabras persuasivas. Dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Persuasión, una palabra que se usa mucho en el ámbito legal, ¿verdad? En el ámbito de la justicia. Son a veces los argumentos del abogado, y cómo nos gustan esas películas, ¿verdad? De los juicios, donde el abogado intenta hacer ver que aquel que él defiende, lo que ha pasado no es tanto como parece. Y lleva al jurado a que pueda ver la verdad de una manera diferente. Y esto es lo que pasaba en la iglesia en esos momentos. Muchas influencias externas que intentaban hacer que los hermanos se desviaran de la verdad de Jesucristo y del Evangelio que se les había predicado. El Evangelio de Cristo. Y entonces venían falsos maestros, falsos profetas, y les daban enseñanzas que eran atractivas, que eran persuasivas, y que muy sutilmente podían hacerles desviar de la verdadera revelación de Dios. Y esto es lo que Pablo también les dice, que estén atentos a esto, y es su oración también por estos hermanos en Cristo. Debemos estar atentos. Porque el poder de arrastrar a una iglesia hasta seguir por caminos torcidos, razonamientos seductores que no son según la verdad de Cristo, no son solamente de la época de la iglesia primitiva. Hoy necesitamos más que nunca filtrar la información, ¿verdad? ¿Cuánta información nos viene de una manera tan ágil y accesible al mismo tiempo?
Necesitamos activar los mecanismos de filtración de toda la enseñanza que se nos está viniendo encima. Y es por esto que debemos también activar esos filtros y tenemos herramientas en nuestras manos. Tenemos hermanos con más experiencia en la palabra de Dios que pueden ayudarnos. Y los jóvenes debéis filtrar la información. Aceptar los consejos de la experiencia de los mayores. Claro, nunca nadie puede vivir tu vida, pero sí es útil escuchar a aquellos que tienen más experiencia en el Señor o que conocen algo más de la palabra de Dios, para que te ayuden también a filtrar todo lo que Internet te está enviando. Es importante que estemos atentos a esto, porque no seamos ingenuos con creer que conocemos algunas sectas, sabemos dónde se reúnen, sabemos lo que son. Nos sorprenderíamos de saber cuán sutilmente el enemigo está hoy intentando que la iglesia de Jesucristo se desvíe de la verdad de Cristo. Por lo tanto, como iglesia universal de Jesucristo, nos reunamos donde nos reunamos, debemos estar atentos a esta situación también. Y es lo que Pablo les estaba diciendo. En el versículo 8 que no hemos leído dice, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Era la preocupación, la lucha del apóstol Pablo en oración, en la cual también nosotros tenemos que estar en estos días. Pero también hay otra característica. El versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Orden y firmeza. Qué palabras que no nos gustan, ¿verdad? Son palabras que se usan mucho en el ámbito militar. Orden y firmeza. Y los que han hecho la mili, ahora los jóvenes no saben ni lo que es, han estado en el ejército, saben que esto es así, ¿verdad? El servicio militar. Pero aunque la iglesia no es un ejército ni tiene una estructura militar, necesita también, dice Pablo, de orden y firmeza. Pero ¿de qué tipo de orden y firmeza está hablando Pablo? Si vamos a buscar el origen de esta palabra, vemos que la palabra orden significa fila ordenada. Y la palabra firmeza significa baluarte inconmovible. Y por eso lo que Pablo les está diciendo aquí, en cuanto a orden, no es que tengan reverencia en los cultos o que entren ordenadamente como hacemos ahora y cada uno ocupe su lugar en las sillas. Se está refiriendo a ocupar el lugar que nos corresponde, pero no en las sillas, sino dentro del cuerpo de Cristo, como piedras vivas en el edificio de Dios. Y cada uno de nosotros somos una piedra viva. Dice la palabra que a cada uno de los hijos de Dios el Espíritu Santo le ha dado, aunque sea al menos un don espiritual, para ejercerlo dentro del cuerpo. Y tú y yo tenemos al menos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y necesitamos que ese don se desarrolle, se haga visible, cumpla la función para que el cuerpo crezca. Y a uno se le ha dado un don y a otro se le ha dado otro, pero cada uno ocupamos nuestro lugar. Y no debemos ocupar el lugar del otro, porque ese lugar Dios ya lo tiene preestablecido de antemano y el Espíritu lo da según Él cree conveniente en el lugar que cree conveniente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso a veces los jóvenes me preguntan, ¿y cómo saber cuál es mi don? Cuando uno está buscando al Señor, el Señor se encarga de revelártelo. Estar en movimiento. Un pastor me dijo cuando era joven, Pablo, si quieres que Dios te guíe, no debes estar quieto, no debes estar firme. Si estamos así y queremos que Dios nos dirija, es muy difícil movernos. Pero si vas en bicicleta y tocas con un dedo el hombro de esa persona, enseguida se desvía. Solo hace falta un dedo. Y Dios quiere que estemos en movimiento, porque es Él el que nos va indicando dónde y cuándo. Por eso debemos estar activos en las cosas de Dios. Debemos buscar qué hacer en la casa de Dios.
Debemos ser piedras vivas, que el Señor pueda utilizarnos, porque Él se va a encargar de ir diciéndonos cuál es nuestro lugar y llamándonos y capacitándolos para ocuparlo. Pero firmeza no en disciplina, firmeza en la fe. Pablo estaba preocupado porque estos hermanos estuviesen firmes en la fe. ¿Y cuántas veces, verdad, nos vienen dudas en nuestra mente? Por circunstancias, por situaciones. Y es normal tener las dudas. Pero cuando estamos agarrados al Señor, esas dudas el Señor se encarga de disiparlas también. Porque estamos constantemente buscando su dirección en la palabra de Dios y en oración para saber cuál es el motivo que nos está sucediendo. Pero también hay otra característica. Pablo ora para que sea una iglesia cuya vida esté en Cristo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. ¿Cómo habían recibido los colosenses al Señor Jesucristo? Pablo les dice, de la manera que habéis recibido al Señor, ahora, ¿qué? Andad en Él. Por eso la pregunta pertinente es, ¿cómo habían recibido al Señor? Para poder ahora andar en Él. De la misma manera, ¿verdad? ¿Y cómo lo habían recibido? ¿De una manera parcial? ¿Habían aceptado a Jesús en parte y habían guardado parte para ellos mismos? No. Habían entregado toda su vida al Señor. De una manera radical. Habían dejado los ídolos paganos para volverse a Jesús. Habían dejado sus costumbres paganas para ahora crecer en el Evangelio y tener comunión y predicar el Evangelio a otros. Ese era la manera en que habían recibido a Jesús. Por eso Pablo les dice, de esa misma manera ahora tenéis que andar en Él. Jesús nos ha llamado a salvación, ¿verdad? Pero nos ha llamado a seguirle, nos ha llamado a servirle. Y algunos queremos separar estas tres cosas, pero en el discípulo esto no existe, tal separación. El discípulo es aquel que ha sido salvado, que le sigue y le sirve. No se entiende el discípulo de Cristo sin seguir a Jesús y sin servir a Jesús. Pero muchas veces nos contentamos con haber sido salvos. Soy salvo en Cristo. ¿Y qué pasa con lo demás? Pablo les está advirtiendo esto. De la misma manera que recibisteis al Señor, ahora andad en Él. ¿Estamos en ese camino? ¿Nos consideramos discípulos de Jesús? ¿Nos consideramos aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que le servimos al Señor? ¿O nos contentamos simplemente con haber sido salvados? El Señor nos llama a esto, a buscarle para que podamos ser útiles en sus manos. Por eso dice arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados nos habla de echar raíces. Y muchas veces echamos raíces en las cosas de este mundo. Nos desenfocamos de la verdadera situación en la que estamos, de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y las cosas de este mundo nos arrastran a echar raíces aquí. Pero Dios dice que nuestros tesoros están ¿dónde? En los cielos. Allí es donde debemos poner nuestro corazón, ¿verdad? Porque lo único que puede darnos vida, el único que puede darnos vida es Jesús. Porque Él es el que nos da vida cuando echamos raíces en Él. Por lo tanto, ¿dónde está la raíz de nuestra vida? ¿Dónde estamos echando raíces? ¿Dónde estamos sobreedificando nuestra vida? ¿Cuál es la base de nuestra existencia? ¿Dónde estamos construyendo? ¿Sobre qué base? La palabra nos dice que Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Pero muchas veces, por experiencia personal, he intentado edificar en la arena. Y cuando ha venido algo leve, enseguida he visto que la cosa empieza a tambalearse, ¿verdad? Y mi vida empieza a desmoronarse. Y he tenido que reenfocarme nuevamente y decirle, Señor, perdóname. Porque estoy echando cimientos donde no debo.
Tú eres la roca inconmovible de mi vida. Pero también, por último, una iglesia que dé evidencias de su fidelidad en gratitud. Dice, abundando en acciones de gracias. Somos el pueblo agradecido. Amén. Nuestros corazones están llenos de agradecimiento a nuestro Dios. Es así, es así. Y nos quedaríamos horas agradeciendo al Señor juntos. Amén. No solamente es sentirse agradecidos, sino transmitir ese agradecimiento. Los que ya tenemos algunos años y la cabeza un poco blanca, de pequeños se nos decían y se nos educaban, no dejes de agradecer. Es de buena educación siempre ser agradecido. Y cuánto más dentro del pueblo de Dios. No solamente agradecer a Dios, por el cual tenemos todos los motivos, sino agradecernos entre nosotros mismos. Gracias por tu oración. Gracias por llamarme. Gracias por esta palabra. Gracias por acompañarme. Gracias por preguntarme. ¿Cuántos motivos tenemos para transmitir y manifestar ese agradecimiento los unos con los otros, verdad? No dejemos de hacerlo. No dejemos de hacerlo. Y aunque ahora nos han quitado los abrazos, aunque sea virtualmente, abracémonos. Sigamos abrazándonos. Qué importantes son esos abrazos. Pero volverán, ¿sí? Amén. Volverán los abrazos. Gracias al Señor porque nos permite estar cerca los unos a los otros. Y el agradecimiento es una manera de mantener viva esa cercanía los unos con los otros. Qué importante es. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es lo opuesto? La queja, ¿verdad? ¿Y cuántas veces me ha salido primero la queja antes que el agradecimiento? Aunque sea de pensamiento. ¿Cómo puede ser que este hermano haga esto? ¿Cómo puede ser que esta hermana lo haga de esta manera? ¿Cómo puede ser que ahora decidan esto? Y en lugar de ver el vaso medio lleno, vemos el vaso medio vacío. Porque naturalmente nos surge la queja, pero debemos basarnos en nuestra vida de relación en el agradecimiento. Que prevalezca la gratitud antes que la queja. Por eso Pablo también se lo dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5, versículo 19, y les dice, hablando entre vosotros con himnos y salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que podamos seguir adelante. Pero el reto en esta mañana es unirnos a la oración del apóstol Pablo. ¿Estamos dispuestos a orar por la iglesia? Claro, por la iglesia local, pero también por la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos hermanos hay que aún como Pablo no conocemos que están sufriendo en otros países, en otros lugares, en la misma ciudad, unos por otros? Qué importante es estar unidos en oración y tener una mente amplia, abierta, de decir, Señor, tú estás creando la iglesia, te la estás transformando como una iglesia sin mancha y sin contaminación para presentártela a ti mismo cuando vengas a buscarla, como una esposa fiel. Pero mientras tanto, el Señor requiere de nuestra disposición. Y la agonía, la lucha en oración de Pablo era por esto. ¿Estás dispuesto a unirte en esta lucha? ¿A orar por la iglesia de Jesucristo? Para que el Señor nos siga transformando, para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir manifestando su amor a los demás, para que nuestros corazones recobren ánimo y estén llenos de valor, para enfrentar cualquier situación que se nos presente, para que podamos seguir unidos en amor y fomentar ese amor aún más los unos con los otros, para que podamos llegar a ese pleno entendimiento del conocimiento de Dios, que es un entendimiento que nos transforma a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que podamos
es ser cada día más resistentes a las palabras persuasivas que vienen a endulzarnos los oídos y a intentar desviarnos de la verdad. Para que podamos seguir en ese orden de saber cuál es nuestro lugar, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo y mantenernos con firmeza en la fe ante las acechanzas del enemigo. Para que podamos vivir una vida cuya esa vida esté en Cristo, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad. Y para que podamos seguir siendo cada día más agradecidos. En primer lugar a nuestro Dios, pero también los unos con los otros. Que el Señor nos bendiga.